Una pandemia sanitaria que estamos viendo y una pandemia económica. Hace días y días que vengo conversando con Maxi Montenegro sobre el tema de la emisión monetaria, que querría que le especificáramos un poco para saber qué nivel de emisión estamos teniendo. ¿Querés acercarte si vemos la placa, Maxi? ¿Qué nivel tenemos de emisión en este momento? Sí, lo que está sucediendo, Luis, es que se derrumbó desde marzo la recaudación tributaria, aumentó el gasto público para asistir a familias y a empresas, también para provincias, y eso generó un déficit fiscal muy grande que la Argentina solo puede financiar hoy, tiene cerrados los mercados internacionales, casi no hay crédito en el mercado interno, solo puede financiar emitiendo pesos desde el Banco Central y transfiriéndoselo al Tesoro, es decir, al Gobierno Nacional. Esto es lo que el turco, el señor Jorge Asís, que se va a estar con nosotros, denomina crocante, el dinero crocante, sí, máquina. El Banco Central le pide a la Casa de Moneda que emita, de hecho nosotros contamos, tanto la Casa de la Moneda con su sede en Retiro como Chicone, la ex Chicone Calcográfica, que hoy es estatal, ahí en Pacheco, están a full trabajando, imprimiendo billetes para transferirle al Tesoro Nacional, que después tiene que pagar todas las cuentas, desde el IFE, las jubilaciones, bueno, las transferencias a provincia, los sueldos en las empresas privadas. Fíjate la progresión. En enero-febrero, en este bimestre, había emitido 107.000 millones de pesos. Emisión normal, digo. Venía tranqui y venían con... De hecho, en febrero no emitieron nada, era básicamente en enero. Pero en marzo ya emitieron en un mes 205.000 millones de pesos. En abril emitieron 310.000 millones de pesos. Acá, marzo tenemos la mitad prepandemia, la mitad pandemia propiamente dicha, 18 de marzo empieza Pero ahí se cayó fuerte la recaudación ya en marzo y hubo que emitir más de 200.000 millones de pesos. Abril 310.000 millones de pesos. De hecho, en abril prácticamente te diría la recaudación tributaria equivale a lo que se emitió. Es decir, el Estado, por un lado, tuvo de recaudar impuestos tanto como lo que recibió el Banco Central con la maquinita imprimiendo pesos. En mayo emitieron un récord de 344.000 millones de pesos, con lo cual en 3 meses emitieron 860.000 millones de pesos. En 3 meses. ¿Por qué lo tenés recuadrado mayo? Bueno, mayo fue el récord, fíjate, 344.000, y en lo que va del año, desde enero hasta mayo incluido, son 966.000 millones de pesos. ¿Hasta dónde se puede seguir esto? Esto es emitir más de la mitad de los pesos que ya había dando vuelta en la economía. Lo que se llama la base monetaria, bueno, es prácticamente el doble que eso. La mitad lo emitiste solo en 3 meses para financiar al Tesoro. El ministro Guzmán dijo que el límite de emisión este año, se lo dijo a los acreedores hace 2 semanas en un documento, iba a ser 3,1% del PBI. Que claro, o sea, a ver si te sigo, yo soy muy torpe con los números. El ministro dice, mira, yo te garantizo que voy a emitir solamente esto, 3,1% del PBI del déficit, para no inflar la cantidad de plata que está dando vuelta. Exactamente, para mostrar que las cuentas fiscales no van a ir a un desborde total este año y que no se va a usar indiscriminadamente la maquinita de emitir pesos. Que son 930.000 millones. Claro, es decir, ya superaste lo que el ministro le prometió a los acreedores hace 2 semanas o hace 20 días. Ya está superando esa meta, obviamente se va a rebasar esta meta del ministro. Claro. Marzo, mayo ya tenés 859 y le habías prometido 930. Exactamente, ya está superando eso. Lo que sucede es que nosotros anticipamos ayer, el Banco Central ayer mismo publica el balance del año pasado, hace un cambio técnico en la evaluación de activos que tiene el Banco Central y eso le permite levantar los límites que tenía para emitir y transferirle pesos al Tesoro este año. Eso significa que el Banco Central, esto es de último momento, puede emitir adicional a lo que ya emitió, a estos 960.000 millones de pesos, puede emitir, escuchá la cifra, 1.400.000 millones de pesos más. ¿Un billón? Un billón. Es decir, 1,5 veces más de lo que ya emitió puede emitir y transferírselo al Tesoro Nacional este año. ¿Puedo repetirte la pregunta que te hago todo el tiempo en privado y que sé que vas a poner la cara y decir otra vez con esto, pero insisto, no hay otro recurso más que emitir? O sea, el Estado no puede endeudarse, no le presta a nadie, si le prestara es un crédito. O sea, que hay que emitir. ¿Por qué emitiría solo esto si todos sabemos que esto es emergencia? Y no el doble para que el que recibe la IFE, en vez de 10.000 mangos, reciba 20.000 pesos. Bueno, el gobierno dio una señal muy antipática, que obviamente los comunicadores del oficialismo y los propios funcionarios ocultaron la semana pasada cuando anunció el aumento de jubilados. El aumento de jubilados, que fue muy módico, 6% en junio, es decir, muy por debajo de lo que le correspondía por la ley de movilidad previsional,
significó para el gobierno ahorrarse unos 40.000 millones de pesos. Y uno dice, ¿para qué se quisieron ahorrar eso si están emitiendo 300.000 millones de pesos por mes? Bueno, quisieron dar la señal, en este caso pagando los jubilados, de que no están con la idea de emitir indiscriminadamente de manera permanente, financiando, por ejemplo, un aumento adicional para los jubilados todos los meses. Me parece estupendo que traigas a los jubilados. Porque... enviaron una señal muy fuerte para el FMI, para los mercados y para los que miran las cuentas fiscales. Y a los jubilados los que sacan. Nosotros lo contamos acá. A los jubilados, 16.000, la mínima va a pasar a ser 16.000 pesos. Digo, a los jubilados le quitaron respecto a lo que le correspondía por la llegaron todos. Los de bajos ingresos, corregime, 6 y un poco más de los jubilados cobran la mínima. Sí, cada 6 o 7 de cada 10 jubilados cobra la mínima. 16.000. Digamos, que en este marco económico, digo, porque la ciudad también está afectada por el marco nacional, ¿cuánto te preocupa? ¿Sos de los que están preocupados por esto que está pasando? ¿O decís, no, emitamos ahora porque si no esto se incendia? Imagínate, encerrados en casa, sin actividad productiva, jubilados que ganan 16.000 pesos. ¿Qué visión tenés? Yo tengo una visión que necesitamos equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con la salud, proteger las vidas, cuidar las vidas, pero también ponerle un ojo a la economía, a ver cómo nos reactivamos, cómo cada uno puede empezar a su manera, despacio, con los comercios venimos hablando mucho, a generar un mango que le permita pagar el sueldo, que permita tener ingresos, permita llevar el pan a su casa. Nosotros tenemos mucho la búsqueda de ese equilibrio. Mirá, te completo con esto. Es decir, hoy no te queda otra que emitir, no tenés otra fuente de financiamiento, están todos que no pueden pagar salarios, si se te cierran 300.000 empresas, se te dispara la desocupación o lo levantás más. Es decir, hoy tenés que emitir y llegar con esa ayuda efectivamente. Pero para que esto no sea un desborde de los dólares volando en cualquier valor y desestabilizando la situación económica mucho más, el gobierno necesita, primero, cerrar con los acreedores la renegociación de la deuda de manera urgente. Eso es generar expectativas de que no va a haber una devaluación permanente en la Argentina. Y segundo, apenas cierre con la renegociación de la deuda, presentar un plan monetario y fiscal de cómo se sale de la pandemia. Es decir, que todo esto que estás emitiendo ahora, una vez que salgas de la cuarentena, vas a recuperar lo que el Banco Central va a empezar a recuperar, estos pesos que emitió, que el Tesoro va a cerrar la brecha fiscal, es decir, que no va a estar con un déficit que agranda permanentemente, y que eso tiene una perspectiva a los próximos 6 meses. El gobierno necesita un plan económico, Luis. Eso es lo que necesita urgentemente apenas salga de la cuarentena. Pero digo, yo quiero detenerme un segundo con el tema emisión y dólares. Los que incluso no entendemos economía ya sabemos cómo funciona. Emitís, el dólar se encarece. Ahora digo, estamos hablando de una economía, vos decías, Gustavo, de una pobreza que nos retrotrae ¿a cuántos años? O sea, el marco de la economía argentina ¿se parece a qué? Se parece a 1974. Hoy un economista prestigioso, Martín Rapetti, posteó en Twitter un cuadro que marca que el PBI per cápita actual es equivalente al de 1974. O sea, estamos como si no 50 años... Esto es un viejazo, pero aquellos que tenemos más de 40, vamos a decirlo así, vemos esa serie. Bueno, la Argentina ha retrocedido en estos 50 años, se ha estancado. Si pudiésemos ver el cuadro, vamos a ver que hay un serrucho, subimos, bajamos, hasta que empezamos a bajar. Ahí lo tenemos. Entonces, vos fijate, lo interesante es ver el posteo de este cuadro y la respuesta que hubo después, porque ahí tenés 1000 diagnósticos. Están los que dicen, bueno, el Rodrigazo fue el comienzo de la decadencia argentina. Esto está expresado en dólares. En dólares per cápita. En dólares per cápita. En dólares per cápita. Entonces, vos fijate perdón, yo dije en dólares per cápita y está ahí en pesos 2004. Pido disculpas. Estaba pensando ahí está. Esto es el PBI total, pesos per cápita. Pesos per cápita. Entonces, 1974, 2020. Te decía, los posteos, están los que dicen, no, esto empezó en el Rodrigazo y empezamos a caer. Claro. Están los que de otra perspectiva ideológica dicen, bueno, es el fruto de 3 experiencias neoliberales. Otros dicen, no, es la experiencia del peronismo. Cuando se creció es por la presencia de un Estado activo. No, cuando se creció fue por la soja. Cuando se cayó, lo que sea, estamos igual que en 1970. Claro, sí, porque ahí vos podés decir, este era ¿te acordás que cuando Ramos de ámbito financiero decía soja y suerte, que te habían tocado los commodities altos? Pero en cualquier caso, la Argentina no se movió de 1974. Exactamente, cuando todos los vecinos, ya no vayamos a Estados Unidos, no vayamos a los países nórdicos, vamos a nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, etcétera,
tuvieron una mejor performance que eso. Entonces, ¿qué señala? Porque vos decís, bueno, si toda América Latina cayó en la misma proporción, Claro. estamos dentro de un fenómeno que nos lleva. Que evidentemente acá hay responsabilidades propias. Por supuesto que el precio de los commodities, si sube te beneficia, si se cae te perjudica, va de suyo que estas cosas suceden, pero evidentemente estamos teniendo dificultades económicas, que en última instancia son la traducción de otras dificultades de naturaleza política, porque este estancamiento es lo que te explica, entre otras cosas, el 40% o vaya a saber cuánto de pobreza vamos a tener en la Argentina cuando termine este año. Quiero ir con Romina porque hay algo que se repite, que también pareció a los 70 y más atrás, que son los espionajes y demás. Solo una pregunta muy breve para Maxi. Hoy el dólar libre, negro, ¿verdad? ¿Está a 120? Hoy cerró 127. Encontró un techo porque todos consideran que está encaminada la renegociación de la deuda y eso generó cierta expectativa de que va a haber ahí un cierre y que ese nivel de dólar, si hay un cierre en la renegociación de la deuda, puede ser en términos reales un techo y no un piso para el dólar. Eso quería preguntarte. ¿Expresa, de acuerdo a la emisión que tenemos, un valor real o está inflado por la expectativa de la deuda? No, ese dólar en términos reales de 130 pesos, pongámosle, es un dólar que es un dólar muy alto. Es un dólar como era el dólar de junio de 2002. Es decir, el dólar de pico de crisis de junio del 2002. Un dólar de 4 pesos, vos lo traes por inflación al día de hoy, te daba más o menos 121, 122 pesos. Es decir, es un dólar alto. Lo que sucede es que si vos no generás expectativas de que cerrá la renegociación, de que vas a tener un plan fiscal monetario, el dólar puede tener cualquier valor. Precio. Ahora, si vos generás expectativas, ese no debiera ser el piso del dólar en el futuro. Debiera ser por lo menos en el corto plazo. En el corto plazo, porque si hay inflación, todo se va corriendo nominalmente. Banca Seguro en los 70 se espiaba como se espía ahora, como pasó. ¿Qué pasó hoy en la Comisión Bicameral? La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia supone, digamos, cierto control por parte del Congreso de los organismos de inteligencia que están para hacer inteligencia y no para hacer espionaje ilegal. Bueno, estarían haciendo hace muchos años espionaje ilegal. Hoy se reunieron, hay dos cuestiones que están muy calientes vinculadas a espías, uno que encontraron por una causa de encubrimiento en una causa de Lomas de Zamora, por tráfico, y el tipo dijo, bueno, yo soy espía, pero los espías me puse una bomba en mi casa. Bueno, están tratando de investigar. La otra es la denuncia que contamos acá de Camaño, de que habrían espiado en una larguísima lista donde no está Santilli. Que ¿No te espiaron o por lo menos hasta ahora en esta lista no? No, que parece muy endeble hasta ahora, pues solo aparecen direcciones y hoy se preguntaban gente en la bicameral, bueno, ¿quién habla por email, digamos, solamente? No es lo único que pinchaste. Ahora, las posiciones que quedaron claras son dos y fue mucho más político, más allá que nombraron a Ritondo como presidente de la comisión, está Moró, digo, puedes entender el clima político que sea en esa comisión. Muchos del otro lado deben estar pensando, ¿por qué se juntan hoy para esto? Bueno, el kirchnerismo, ¿qué te decía? Porque queremos mostrar que acá hubo lofer durante el gobierno de Mauricio Macri, que se perseguía y que se buscaba a los opositores y a los propios para armar causa. ¿Qué te dice el gobierno? ¿Qué te dice el PRO? Mira, acá lo que están buscando es asentar el relato de lofer, el relato de persecución. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la semana que viene, el lunes, se empezarían a tratar dos cuestiones importantes. Una, concretamente, el impuesto a la riqueza. ¿Qué dice? ¿Se trata? Sí. ¿Qué dice? Se presenta. ¿Qué dice el oficialismo, para no decir el kirchnerismo? ¿Qué dice el oficialismo? Este impuesto es importante, los números nos dan, estamos en una pandemia, necesitamos esa plata. ¿Qué dice la oposición? Y lo puede decir Diego. Señores, acá la poca gente que está invirtiendo en la Argentina y que tiene su capital va a salir rajando. ¿Por qué? Bien. Porque Fernanda Vallejos habla de la participación del Estado en las empresas, porque se está hablando de salir a pedirle plata a la gente que está pudiendo poner el capital. El pequeño empresario se va a ir.